Bien, resolviendo el ejercicio que tiene que ver con flotación, debemos analizar primero lo que nos indica. En este caso nos dice que un barco que flota en equilibrio está cargado con un peso, ¿no? Lo que hace que este se sumerja una cierta profundidad. Entonces nos pide hallar la superficie de flotación sobre el nivel del mar y el peso específico del agua de mar que nos da de dato, ¿no? Para ello, entonces, primero lo que hago es suponer, ¿ya?, que este barco, ¿ya?, es de una cierta superficie. Ya en este caso voy a colocarle como si fuese un cuadrado. ¿Está bien? Y de esta forma. Ya, entonces lo analizo como si fuese un cuadrado. Aquí abajo. De esa forma. Bien, este va a ser el barco. Lo que nos dice que se sumerge 4 centímetros, entonces se sumerge una cierta altura que va a ser esta, ¿no?, en el mar, ya, de esta alturita va a ser de 4 centímetros, ¿verdad? Eso es 4 centímetros, ya. Y entonces la superficie, ¿ya?, de flotación entonces es toda la parte ya que está ya en contacto con el agua, que sería la cara inferior de este cubo, ¿no? La cara inferior, ¿no?, que llegaría a ser más o menos lo mismo que esta cara superior, ¿no? Entonces va a ser toda la superficie, pero en la parte inferior, ¿ya? Para eso entonces analizo de qué está o qué componentes tiene este cubo. Entonces, para empezar, lo que nos indica, ¿no?, primero nos indica que tiene un peso, ¿no? Entonces nos indica que existe un peso, ¿ya?, dentro del barco, ¿no? Entonces, al haber un peso, ya, cuando entra en contacto con el mar, ¿no?, ya, al entrar en contacto con el mar, ¿no?, ya, aquí se produce también se puede decir una reacción, ¿no?, que en este caso se le conoce como empuje, ya, empuje hidrostático, ¿no? Y de eso está compuesto, ya, o estas componentes van a estar actuando sobre este barco. Entonces, lo que puedo hacer para poder resolver el ejercicio, entonces simplemente puedo hacer una sumatoria de fuerzas verticales, que va a ser igual a 0, ¿no?, por equilibrio, que nos muestra acá, ¿ya? Entonces tengo aquí por un lado lo que es o el peso, ¿no?, menos lo que va a ser el empuje, ya, y puede ir de lo contrario también, ¿ya? Signos positivos hacia arriba, ¿no? Si coloco esto en un sistema de coordenadas, entonces estaría empuje, ¿verdad?, menos el peso, igual a 0. ¿Está bien? También debo conocer que el empuje hidrostático, ya, es igual a la densidad del fluido donde está actuando, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen desplazado, ya, o volumen sumergido también se lo conoce. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo hacer para resolver
finalmente entonces es despejar esta ecuación y reemplazar los valores. Entonces voy a tener, fíjense, esto que está sumando o restando pasa al otro lado a sumar. Entonces voy a tener que el peso va a ser igual, ¿no? Lo mismo, va a ser igual a todo esto de acá, ¿no? Ya. En todo caso estaría diciendo que W es igual al empuje, ¿no?, de esta ecuación, ya, para que no se pierda. Y de ahí viene eso, ya, este de acá. Bien, entonces debo buscar los datos que conozco. El peso sí se conoce, ¿verdad? Conozco la densidad del fluido, también la conozco. La gravedad es conocida. Lo que no conozco es el volumen, entonces a esto debo buscar los valores, ¿ya? Entonces voy a decir que el volumen sumergido es igual, ¿ya?, al área sumergida multiplicado por la altura sumergida, ¿no? Altura sumergida. ¿Está bien? Entonces voy a llegar con estos datos, ¿no?, multiplicado por el volumen. Entonces el volumen en este caso es igual al área sumergida por la altura sumergida, ¿no? Y de esa forma bien, ¿no? Bien, finalmente entonces lo que hago es despejar lo que va a ser el área sumergida, ¿no?, lo que me está pidiendo, ¿ya? Es área sumergida o área de flotación también le puedo llamar, ¿no? Entonces despejo, finalmente todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces voy a tener, en este caso, W multiplicado por la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y multiplicado por lo que va a ser la altura sumergida. ¿Está bien? Bien, entonces aquí simplemente lo que me faltaría sería reemplazar los datos, ¿ya? Entonces me fijo, ¿no?, y veo que el peso está en kilogramos fuerza, ya está en kilogramos fuerza. Entonces debo recordar también que el peso, ¿ya?, el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces esto, kilogramos por la gravedad, que sería metros sobre segundo al cuadrado, entonces me daría newtons, ¿no? Pero ya les he indicado en la anterior clase que de newton se lo puede llevar también a lo que son kilogramos fuerza, ya, kilogramos fuerza. Ya es lo mismo que voy a hacer acá, ya lo mismo voy a hacer aquí, ¿no? Voy a llevar esta densidad por la gravedad a kilogramos fuerza. Ya inclusive creo, a ver, que me da como peso específico directamente. Entonces densidad por la gravedad. Nosotros también debemos recordar que la densidad por la gravedad me da lo que va a ser el peso específico del fluido. ¿Está bien? Entonces esto va a llegar a ser igual a esto, pero en este caso esto ya no va a estar, sino que va a estar entonces el peso específico del fluido. Ya, y esto va a ser igual a, entonces aquí simplemente lo que me quedaría sería reemplazar los datos, ya. Entonces reemplazando voy a tener aquí el peso, que es igual a 10.250. Entonces acá el peso es igual a 10.250 kilogramos fuerza. ¿Ya? Luego nos dice que el peso específico del fluido, el peso específico del agua de mar, es 1025 kilogramos por metro cúbico. En este caso entonces llegaría a ser
esto de acá, solo que es 1025. Entonces voy a sacar a este de acá, 1025 kilogramos fuerza. En este caso este lleva metro cúbico, ya, metro cúbico, y esto va a estar multiplicado por la altura sumergida, que en este caso es 4 centímetros. Entonces de este 4 centímetros yo debo llevarlo a metros, ¿no? Porque aquí fíjense, estoy trabajando con kilogramos y con metros, entonces debo llevarlo a metros, que va a ser en todo caso 0.04 metros, ¿no? Finalmente entonces esto va a estar por ¿ya? Acá, ¿no? Por la altura sumergida, ¿ya? Finalmente entonces el área de flotación o área sumergida va a ser igual a, entonces esto, todo esto, ¿no? ¿Ya? Y esto es igual a, en este caso nos va a quedar 1000 y este 1000 ya. Finalmente el resultado multiplicándolo nos va a quedar en 250 metros cuadrados, ¿no? Que ya sería el área sumergida o el área de flotación que me pide que calcule, ¿no? Está acá, la superficie, ¿ya? Eso es entonces el resultado.